siempre pensando de alguna manera qué es lo más importante que uno puede compartir para poder ayudar, para poder llevar adelante este arte de acompañar. Lo primero que quiero compartirles es que la Organización Mundial de la Salud habla de que en realidad a partir de los 60 años existen tres edades cronológicas más. Tres edades cronológicas más. La tercera edad de 60 a 75 años, la cuarta edad de 75 a 85 y la quinta de 85 en más. Por lo cual vamos viendo una verdadera revolución de la longevidad. Hay estadísticas que dicen que vivimos 34 años más que nuestros tartarabuelos, casi una vida más que los antepasados. Ahora bien, todos conocemos, ¿no es cierto?, por esto toda la teoría que Erickson desarrolló sobre las 8 edades del hombre. Y en este momento hay una bibliografía nueva que se denomina el ciclo vital completado, porque en realidad Erickson agrega el noveno estadio de la vida en la vida de las personas, que luego lo vamos a desarrollar. Lo Graciela, estás silenciada. ¿Podrás activar tu audio? vuelve ahora sí lo activaba y volvía a bloquearse. Entonces, lo primero que tenemos que plantear es una reforma paradigmática. Una reforma paradigmática acerca del crecimiento. Si nos ponemos a pensar tiempo atrás, y lo recordamos con claridad, era como una curva, llegábamos a los 50 y empezábamos el declinar. Y hoy en día se está pensando que el crecimiento tiene mucho más que ver con la figura de una escalera, donde en realidad puede que algunas cuestiones como lo corporal declinen, pero de ninguna manera se detiene lo espiritual, el crecimiento, la sabiduría, la integridad de los procesos psicológicos. Esto siempre y cuando haya suficientes núcleos sanos de subjetividad que lo permiten. Pero vuelvo a decirles, es una mirada muy alentadora, porque en realidad uno podrá declinar en lo orgánico, en lo físico, en las capacidades, pero si está con sentido de vida, sigue creciendo hasta el momento final de la partida. Por eso los autores dicen que en realidad el envejecimiento puede ser sinónimo de renacimiento, donde volvemos a empezar y donde lo espiritual no permite que sigamos involucionando, sino que al revés, va de alguna manera evolucionando con nosotras. Es un momento de revisión de la vida y quien ha crecido con sanidad puede repensar su sentido, dar gracias, tener gratitud, no así las personas que, habitadas por heridas del pasado y por resentimiento, no han podido, que luego lo vamos a ver. En realidad tiene mucho que ver con el desarrollo de la libertad existencial, donde uno revisa la vida y piensa la libertad que tuvo para actuar frente a cada una de las cuestiones que tal vez nunca hubiera imaginado transitar.
Crecer cambia nuestras relaciones con el pasado y es de esperar la aparición del perdón, relaciones más positivas, sentimientos más positivos. Pero insisto, si ustedes recuerdan a Erickson, uno crece de acuerdo a cómo vivió. En el crecimiento se acentúan los rasgos de subjetividad que nos acompañaron durante otro momento de la vida. Ahora, los especialistas en gerontología hablan de la diferencia entre lo viejo y lo anciano. Lo viejo tiene mucho que ver con lo vetusto, con lo maloliente, con lo que ya no sirve. En cambio, pensar en la ancianidad tiene mucho que ver con las cosas antiguas que uno guarda. Y en esa libertad existencial nosotros vamos pensando si queremos ser viejos o ancianos con sabiduría. Inclusive en los acompañamientos, la distancia propia de la inteligencia espiritual es la que permite que aunque haya conciencia de vejez que no se tolera en la hermana o en el hermano, puedo acompañarlo de otro modo cuando puedo entender. El objetivo un poco de esta capacitación es entender para sentir menos agobio, a veces frente a nosotras o nosotros mismos, a veces frente a quienes nos toca acompañar. Desde la antropología, miren qué interesante. ¿Cómo se define la vejez? Cuando se perdió la capacidad de amar, cuando se perdió la capacidad de sonreír y cuando se perdió una de las dimensiones más importantes de la inteligencia espiritual, que es asombrarse por cada día de sol, por cada día de vida, por cada día que tenemos la compañía y todo lo que necesitamos para seguir adelante. Vuelvo. En cambio, la ancianidad, es decir, en la vejez se vive de los recuerdos y generalmente suelen darse, como lo dice Ansel Grum, las melancolizaciones. De pronto dejé el cargo que tenía, de pronto ya no tengo más un servicio de autoridad, no soy en un colegio, no soy... Y parece que la consagración se empieza a opacar. En cambio, en la ancianidad, nosotros tenemos que hablar de sabiduría, de reflexión de sentido y de seguir en la vida teniendo proyectos. Nosotros vamos a ver que en los acompañamientos, en nosotros y nosotras mismos, y en los acompañamientos, lo que más tenemos que preservar son los proyectos, son los sueños, y es el deseo, porque el deseo es en realidad el motor de la vida. ¿A qué deseo nos referimos? Nos referimos al deseo de vida, a la pulsión de vida, que es la que hace que cada día, a pesar de la adversidad, la vida tenga sentido. La ancianidad sana está caracterizada por dos cuestiones: por poder mantener los lazos afectivos y por participar activamente de lo social. Nosotros decimos en nuestra tarea que no mantener los lazos afectivos, no tener por algo o por alguien por qué vivir y no participar activamente, solemos decir que vinculado a la depresión y vinculado a la sedia, abren la puerta a las demencias o los deterioros cognitivos. ¿Cuáles son las necesidades de esta edad? Las necesidades propias son
sentirse querido, sentirse también necesitado en lo que cada uno puede dar. Por eso es interesante que puedan ser incluidos comunitariamente, a pesar de todas las dificultades que la ancianidad y la vejez va trayendo. Siempre hay prejuicios contra la vejez. ¿Y saben con qué tienen que ver? Con el miedo y el rechazo a nuestra propia vejez. En realidad es como ver en un espejo lo que yo no puedo transitar de mí, lo que no puedo tolerar de mí, el miedo que me da vivir situaciones así. Ahora, dentro de la ancianidad y de la vejez hay distintas teorías. Las teorías que dicen que en realidad a medida que termina la actividad, uno es un pasivo. Y otras que en realidad tienen mucho que ver, que es lo que tenemos que fomentar, que son las teorías del apego, que mientras las personas están en condiciones, alguna tarea tienen que tener. Yo sé lo que ocurre en las casas de salud, en las residencias, con una negativa muy fuerte a la pulsión de vida y al deseo. Pero es como que acompañar implica fundamentalmente esto, ¿no? Sobre todo en la vida consagrada, cuando, les vuelvo a decir, uno acompañando tanto, ve que la identidad consagrada tuvo mucho que ver con el hacer, no con el ser. Y de pronto, cuando cesan las actividades, parece que la consagración ya no tiene más sentido, el seguir siendo generativas o generativos, el seguir dándonos. Todo esto está muy vinculado con la personalidad previa que uno tuvo, la subjetividad previa. Recuerden que Erickson decía: quien no tuvo dificultad para vivir tendrá menos desesperación frente al crecimiento y la muerte. Sin embargo, las personas que les ha costado mucho por su nivel de conflictividad, por su autocentramiento, bueno, el final de vida nos va a ofrecer más dificultades a quienes cuidamos o si nosotros hemos sido ese tipo de personas. Pensemos con qué tiene que ver el buen crecimiento. Prefiero decir esto y no el buen envejecimiento. Tiene mucho que ver con la elaboración de microduelos. Y ahora vamos a ver cómo lo conectamos con la crisis de la mitad de la vida. Porque en realidad los microduelos tienen que ver con lo que día a día vamos de alguna manera perdiendo posibilidad de hacer. Subirme a un placar, subir muchas escaleras. Sin embargo, eso no implica la pérdida de la vida. Entonces, la elaboración de los microduelos es la que conduce a la no insistencia de no querer envejecer. Porque vieron que a veces ustedes luchan con hermanas, con hermanos que acompañan, para que ciertas cuestiones ya no, y sin embargo, el hermano y la hermana lo vive como agravio, porque quiere seguir haciéndolo. Y ahí desencadena a veces una especie de agresión, de intolerancia, frente a algo que es un límite personal, pero lo ve como una amenaza desde afuera. Porque esto se relaciona con la mitad de la vida. Porque si ustedes recuerdan, y podemos tomar ahí el libro de Ansel Grum, la mitad de la vida como la crisis de la mitad de la vida como tarea espiritual, él comienza este estudio diciendo que se pregunta por qué, por ejemplo, los monjes se retiraban de los conventos.
Y lo que va planteando allí desde un punto de vista espiritual es esa crisis que tiene como sostén la crisis psicológica. En la mitad de la vida, que en realidad pienso por trabajar en formación permanente, que es una etapa muy descuidada de la formación permanente, mucho más descuidado que la formación inicial o que la tercera edad como estamos haciendo ahora, se transitan angustias muy puntuales. Sobre todo yo lo he visto más, no lo puedo generalizar desde los libros, yo lo he visto más en la rama masculina. Porque la rama femenina elabora otros microduelos previamente, el duelo por la maternidad, el duelo por la familia, luego vendrá el duelo por el climaterio, pero en los varones se da una cuestión donde aparece por primera vez la posibilidad de la muerte, la elaboración del trauma de la propia muerte, que insisto, no es privativo del varón, yo lo he visto un poco más en el varón. Tal vez porque la mujer con su instinto materno puede seguir pensando en otro tipo de generatividad. ¿Qué ocurre en ese momento? Se instaura y hay que superar el trauma de la muerte que aparece como posibilidad. Esto da como consecuencia mucho desorden pulsional. Hay una situación en la cual suele darse mucho desorden de impulsos. Y en la vida laica, que no lo he visto en la vida religiosa, lo he visto en salidas intempestivas. En la vida laica lo he visto en personas que buscan volver a ser jóvenes, por ejemplo, en relaciones de pareja con gente 20 años menor, o experimentan una sensación de ya estar viejo. Yo lo escucho de mis pacientes de 40 y pico y ya uno está viejo. Cuando en realidad la resolución apropiada es la elaboración de microduelos, donde algunas cosas van a cambiar, pero otras se van a desarrollar en un sentido positivo potencialmente, porque vamos a ir logrando una integración psicológica que antes no podíamos como momento evolutivo. Entonces observen, crecer sanamente tiene que ver con una elaboración de microduelos, pero que no empieza ni a los 60, ni a los 75, ni a los 85 y más. Viene de la mitad de la vida, que luego en la clase que tengamos de quienes cuidan, también lo vamos a pensar, porque en realidad es una cuestión donde si yo no elaboré bien mis propias angustias, me va a costar mucho más acompañar en esta situación. En digamos, en este momento de la ancianidad cambian factores biológicos, psicológicos y sociales. Hay un cambio fundamental del cuerpo en forma, no solo en cierto declinar de funciones, sino hasta en las formas específicamente. En lo psicológico, la demanda mayor es la generatividad, poder seguir guiando sin tiranizar generaciones jóvenes. Y en lo social muchas veces surge el interrogante, ¿estaré haciendo lo que corresponde a mi edad? También hay un planteo en lo social muy importante. Frente a esto suelen aparecer las depresiones. Vuelvo. Ansel Grum, en otro de sus textos,
habla de que las depresiones y las melancolizaciones son frecuentes en la vida consagrada. Y es frecuente porque aparece con una situación de desvalimiento, que a veces irrita mucho a los que cuidamos, porque la figura de la depresión es la persona capaz que se siente incapaz. Entonces la estoy cuidando y le estoy viendo potencial, pero es la persona que me va a decir que no puede nada. Y frente a esto uno tendrá que ir teniendo la capacidad de una toma de distancia para ver que no es el profeso lo que me está diciendo, sino que es lo que está sintiendo. La figura de la depresión tiene mucho que ver con la persona capaz, pero que se siente incapaz, que tiene una alteración del ánimo, que tiene a veces alteración de alimentación, de sueño, de irritabilidad, y que son depresiones que pueden tener distinto origen, desde personas muy conflictivas, muy autocentradas, personas que transitan dolores ocasionales, por ejemplo, por la pérdida de un familiar y demás. Pero tenemos que saber que, como dice Francisco, el autocentramiento es una de las cuestiones más delicadas en la melancolización, en la depresión, de crecer sanamente. También se nos exige todo el tema de los duelos, así como decía Borges, vas a ver, decía Borges, van a ver lo difícil que es el tiempo en el cual uno tiene que perder a sus amigos. Y también los que en realidad tienen posibilidad de vivir la cuarta y la quinta edad, viven el profundo dolor del duelo de quienes se formaron con ellos, quienes... Entonces, también esto, miren, y está en la segunda clase, lo vamos a ver, tiene mucho que ver con cómo está cada uno de nosotros y de los hermanos en la elaboración de los duelos, porque no todos tenemos la misma capacidad de elaboración. Algunos nos lleva más tiempo que a otros. Y como vamos a ver en la clase del 18, hay un duelo primordial que tiene que ver con que muchas veces no hemos contentado a nuestros papás, y esto hace que acompañar las situaciones de los hermanos cuando ponemos todo y no mejoran es de muchísimo dolor. Entonces también hay que ver el crecimiento y la ancianidad vinculado a la capacidad de resolución de duelos y a la mantención del sentido de vida en el medio de las pérdidas, que es lo que impide la melancolización. ¿Y qué sería el sentido de vida? Ver que uno siempre tiene por algo, por alguien, por qué seguir. Esto viene desde la línea de Víctor Frank, ¿no? También todo el tema de la sexualidad como necesario, pero a veces también con la aparición de una sexualidad exacerbada, cuando algunos frenos inhibitorios se pierden. No es lo más habitual, pero mantener una sexualidad integrada es lo que posibilita la pulsión de vida, posibilita, diría José María Esquirol, el gesto más humano de lo humano, unirnos entre nosotros, ampararnos, cuidarnos, tener gestos apropiados, pensar, ser pensada, acompañarnos y podernos querer y valorar entre nosotras.
Como verán, este es un tiempo muy paradójico y muy decisivo. Y tiene riesgos. El riesgo principal es volverse el propio hijo único de uno mismo. Con todo el tema del narcisismo, sobre todo el narcisismo patológico, que tiene que ver con la lástima por uno mismo. Con la lástima por uno mismo y con la victimización de quienes no están como yo, como si en realidad tuvieran la culpa de lo que me pasa. Entonces, ese es, ¿vieron el anciano que tiraniza, que demanda, que nunca está conforme, que no puede agradecer? Uno de los mayores riesgos de esta etapa. También se va cambiando desde lo psicológico, porque bueno, se enfrentan limitaciones. El tiempo también puede optimizarse si uno tiene sabiduría, porque ya no corre lo que corría en otro tiempo. Hay mayor capacidad de juicio crítico y mayor potencialidad. Se dice que la tercera edad es el tiempo de la completud de uno mismo. Dicen algunos textos que en realidad con el tiempo va a haber de esta tercera, cuarta y quinta edad tanta bibliografía como hay de la infancia y de la adolescencia. ¿Por qué? Por todo lo que se puede hacer, por todo lo que se puede vivir, por todo lo que se puede generar si uno continúa con deseo y compulsión de vida. Otro de los elementos, el espiritual, porque en realidad resurge la espiritualidad. ¿Con qué? Con la construcción de un tipo de sensibilidad basada en la empatía y en la ternura, siempre y cuando el autocentramiento no sea lo que me está guiando. Hay gozos muy fuertes en esta edad. Consolidar la propia identidad, completar la propia vida, recorrer lo que hemos hecho, valorar las entregas, perdonar los dolores, ¿sí? Perdonar a la vida, lo que nos dio, que al fin vamos a ver, tenemos que pensar siempre como un regalo. ¿Cuáles son los desafíos? Acá hay que detenerse, ¿no? Los desafíos puntuales tienen que ver con superar el narcisismo, el egoísmo, el autocentramiento, con en realidad superar la angustia de muerte y comprender que la muerte es una parte de la vida y aunque tengamos mucha inquietud frente a ella porque no sabemos de lo que se trata, la incertidumbre de la muerte tenemos que enfrentarla en realidad con la esperanza de la fe, con encarnar el Evangelio, lo que decimos, lo que acompañamos. Superar otro de los desafíos, superar las heridas del pasado, que en realidad son las que lo vuelven a uno con un resentimiento y con una rumiación, ¿sí? De la que uno no puede salir. No involucionar, y hay algo muy puntual, que es un término también que utiliza Grum, que es cuidado con no vulgarizarse. La vulgarización, que tiene que ver con un trato descuidado, sin delicadeza, con términos, palabras y estilos que no son los propios de la consagración. Superar el desafío de los agotamientos, el desafío del colapso frente al paso del tiempo, la superación de las crisis existenciales,
Pero también algo muy, muy importante es cuidar, no aumentar nuestra vulnerabilidad, que puede ser definida como ser cada vez más susceptibles a ser heridos. Todo lo que nos dicen o todo lo que le decimos al hermano o la hermana le cae mal. Luego de esos desafíos, vamos a trabajar puntualmente lo que Erickson trabaja en el 9º estadio, que es las dificultades propias del periodo entre 80 y 90. Aparecen nuevas exigencias, aparecen en realidad dificultades diarias que fueron clarificadas por este autor en el 9º estadio. ¿Y cómo lo hace? Por eso les repito lo que dije en el comienzo. ¿Cómo lo hace? Clarificando y poniendo, ahora yo voy a hacer un repaso, los elementos más críticos del desarrollo de la vida pueden ponerse en primer término en la ancianidad en personas que no fueron capaces de crecer sanamente. Si ustedes se acuerdan, el esquema de Erickson era un diagrama epigenético donde cada etapa, así como una mamushka, iba integrándose dentro de las otras, sin ninguna edad cronológica. Y en realidad, si una no calzaba dentro de la otra, probablemente la persona quedaba aún con 40 años en la primera instancia de su vida. Erickson hablaba de confianza versus desconfianza, que es la confianza, es la fe, es la esperanza. Y en este caso, lo que va diciendo el autor es que así como en el primer año de vida la esperanza es el principal logro, en la ancianidad puede surgir la desesperanza como contraria a la esperanza por cansancio y por depresión. En la segunda etapa, Erickson hablaba de la autonomía versus cierta vergüenza y cierta duda. Y aquí el autor dice, cuidado, porque en la ancianidad puede darse una pérdida de confianza en sí mismo. ¿Ven? Lo que era un logro en una persona sana puede ser la principal dificultad en la ancianidad si no hemos crecido con una continuidad saludable. En el tercero hablaba de la iniciativa y en la ancianidad muchas veces puede haber mucho desánimo porque hay errores que son, en lugar de ser vividos como errores, vividos como fracasos en la vida. En el cuarto tenía que ver con todo lo que tenía que ver con la industria, con el trabajo, con la relación, sí, puntualmente con la relación con el trabajo. Y en realidad, en la ancianidad, hay como un detenimiento porque cuesta aceptar las insuficiencias que se tienen. En la quinta etapa, si ustedes se acuerdan, era la consolidación de la identidad. Era la típico del adolescente que encontraba un rol. ¿Qué pasa en la ancianidad? Hay una incertidumbre real sobre el estatus y sobre el rol. ¿Ya ahora para qué sirvo? Como si en realidad no tener roles, no tener un estatus, no tener un lugar en la gestión hiciera que nuestra identidad se desdibuje.
La sexta etapa tenía que ver con la vocación radical de amar, ¿no? Que era la intimidad, la comunidad de objetivos, el seguir avanzando juntos. Y dentro de lo que es la ancianidad, el riesgo es la pérdida de confianza en los otros, como que nadie va a hacer nada por mí y que mi incapacidad y mi dependencia van a deteriorar las relaciones con mis hermanos. En la séptima etapa, la generatividad versus el estancamiento, donde uno tiene el desafío de, aunque los tiempos son tan difíciles, seguir guiando generaciones jóvenes en el contexto actual. Sin embargo, en la ancianidad es bastante difícil encontrar generatividad. No podemos decir que no la hay, pero cuesta como pensar que yo puedo seguir dando cosas que sirven, que son útiles, que mi experiencia vale. En la última etapa, que es la integridad versus la desesperación del yo, y aparecen dificultades puntuales que tienen que ver, por ejemplo, con, bueno, temores frente a la muerte, pero también capacidades como, por ejemplo, ver menos, oír menos, que van como limitando mucho el encuentro con los demás. ¿Cuáles son las sugerencias puntuales que podemos empezar a plantear en los acompañamientos y para acompañarnos? Es decir, ser capaces de tener conversaciones francas con gente joven. Pienso mucho en las comunidades integradas por distintas generaciones. Cómo en realidad los jóvenes pueden tomar de los adultos conversaciones y tradiciones, pero a su vez cuánto se necesita de este adulto que no rechace lo joven y lo nuevo como riesgo frente a su existencia. Ven que es algo paradójico, decisivo, complementario. Se trata de lograr o acompañar a lograr nuevas perspectivas con una mayor trascendencia, acompañadas siempre de un impacto vital. Es decir, ¿cómo hacemos para mantenernos cada vez más vitales, aunque el cuerpo no responda? ¿Cómo acompañamos a ser plenos, aunque andemos dentro de casa solo con un andador? Recuperar las actividades antes, digamos, viejas, dentro de las posibilidades. Pero esto también tiene mucho que ver con el lugar que la gente joven le va asignando o le va dando a medida que lo va cuidando. Porque pensemos, aún postrados podemos seguir dando sentido de vida. Esto está muy claro en un trabajo de Víctor Frank, un libro que se llama Psicoanálisis y Existencialismo, que me acuerdo siempre, está en la página 83, donde alguien enfermo, a medida que su cuerpo va declinando, va modificando actividades en el acompañamiento, hasta que el último día que se da cuenta que va a morir, le dice a su enfermero que le aplique la medicación y se vaya a descansar. Quiere decir que el sentido de la vida puede tenerse hasta el último momento, cuando hay algo o alguien por quien seguir. El tiempo, otro de los datos importantes. En la ancianidad y en la vejez no hay tiempo para la autocompasión. No hay tiempo para la lástima por uno mismo,
que tuvo una vida, que vivió, que la entregó, que tuvo tantos dones como también algunos dolores. Sacar a quien cuidamos y sacarnos a nosotros mismos de la autocompasión. Un poco el autor dice, se trata de aflojar el paso, pero reconfirmando que somos capaces de ir siguiendo. Cuidar la autoestima, que está siempre vinculada a lo vulnerable que he sido o no. Mantener una autoestima estabilizada para que no nos gane la vulnerabilidad. Salir de las cuestiones de poder para con mucha alegría y sin asedia poder estar juntos y juntas. Tratar de no quejarse, porque como dicen algunas personas, Alice Omer, Edith Eger, que han vivido en el campo de concentración, quejarse no cambia nada, solo hace de nosotros personas miserables. Y por último, tratar siempre de ser agradecidos. Todo lo que ocurre en la vida, así sea bueno o malo, va a ser un regalo para que sigamos creciendo.